Dentro del lance ligero para la pesca de la trucha, no solo se utiliza el bulldog, también tenemos la cucharilla. Bueno, en la actual regulación en la que la pesca de muerte sin muerte se impone, tenemos que utilizar cucharillas de un único arpón. Entonces, tenemos en las cajas un montón de cucharillas que tenemos que reciclar o cambiar lo que sería el anzuelo, ¿no? Una opción son los streamer. Son señuelos que imitan pececillos y que, bueno, yo de manera poco casera, pues quiero reciclar y utilizar ahora mismo un cable de acero con anzuelos de streamer pero sin muerte, o en las que he aplastado el arponcillo, y reciclarlos para montar sobre esto un streamer. Si queréis ver cómo es el proceso, pues quedaros a ver el vídeo. Bueno, los materiales que necesitamos pues son desde alambre de acero, que yo el que utilizo es un alambre de 0,50 milímetros, que es vamos, que es en realidad como un pelo. Es, bueno, no sé si lo llaman de cuerda de guitarra o algo así, es fino, es muy resistente y entra perfectamente por lo que es la anilla de la mayor parte de la anilla de estos anzuelos, que tienen unos 2 centímetros y que están hechos pues muchas veces también para ninfas grandes o para streamer, ¿no? Si la anilla es más gruesa, tiene más diámetro, pues mejor, pero vamos, entra perfectamente en uno de estos, como es ese. Luego, pues, de lo que son ya alicates finos, alicates redondeados o planos, pero finos para poder doblar lo que es el alambre, y poco más. Y bueno, y hacernos con un surtido de plomos. Yo en este caso son plomos cónicos y bolas de las que se utilizaban tradicionalmente en la pesca al tiento y que nos pueden servir para bloquear luego a lo largo de esta zona. Podemos incluso, pues si tenemos ya lo que es balanzas de precisión, pues incluso hacer que estén plomeados con el mismo peso en gramos que muchas de las cucharillas del número 2 y del número 3, que ya son pesadas, pues ponerle los mismos gramos, ¿no? Estos, pues bueno, con esto puedes lanzar mucho mejor y también recoger a tirones, porque va a tender a cabecear, va a picar hacia el fondo en un momento si lo dejas y luego subir a golpes, y bueno, va a atraer mucho mejor. El poner al final lo que es nuestro anzuelo, pues permite que esto, cuando hagamos un montaje en esta zona, pues quede libre, o sea, tenga mayor movilidad, no una barra rígida en la que el anzuelo esté rígido al final, que quedar así rígido. Permite oscilar, esto ya podemos poner el pelo o plumas, ya lo veremos en su momento, y poder hacerlo. Bueno, el primer paso ha sido doblar el hilo, doblarlo en este sentido para que quede ahí bloqueado el plomo, meterlo, y luego vamos a meter por el agujero que tiene el plomo el cabo. El plomo está el otro extremo de lo que es el pelo de alambre. A ver si consigo, por la postura que tengo la cámara. Nos acercamos. Voy a coger, que para eso tenemos esto. Lo metemos. Una vez que ya lo hemos metido, pues podemos presionar para hacerlo asomar el otro extremo por aquí. Lo metemos un poco más, aquí es donde iría, ataríamos luego el hilo de la línea, y esta parte la retorcemos.
esta parte va a quedar bloqueando, va a quedar en el interior. Podemos dejarlo menos abertura o más abertura. En este caso yo, bueno, pues para poderme manejar mejor, pues si no tendría que cortar aquí, ahí va. Tendría que cortar y retorcerlo, ¿no? Pero de esta forma me queda también una mayor zona para trabajar y poder aquietar. Luego esto en el montaje aquí bloquearíamos con el hilo y empezaríamos con los materiales, ¿no? Bueno, esto de ahí no se sale, no pasa. Y luego ya el siguiente paso sería introducir, voy a cortar este extremo, lo vais a ver. E introducimos el anzuelo. Aquí es donde uno ve que esto es un auténtico pelo. Y entra perfectamente con nuestro anzuelo, con las estanillas tan finas, ¿no? Bueno, ahora sí que tenemos que medir y ver el largo que queremos darle. Normalmente muchos de los alevines, buscas información, y muchos de los alevines de pequeños, pues unos bogas, cachos y otros, las mismas truchas, alevines o otras larvas, ninfas, muchas sobre todo tienen pues unos 5 centímetros. Yo le doy unos 5 centímetros desde la zona de la anilla hasta ahí, más o menos. 4 o 5 centímetros. Hacerlos más largos yo creo que ya tampoco tiene más sentido. Hay streamer para mosca, o sea, para lo que es pesca en mar o pesca en lagos, que podemos hacerlo más llamativos y más grandes a lo mejor, ¿no? Pero con 5 centímetros yo veo que aquí ya puedes hacer luego un montaje con pluma o pelo y aquí rematar en la cola y ya tiene un tamaño, ¿no? Si queremos añadir más plomos, pues tendríamos que haber metido aquí estos plomos cónicos que irían juntándose unos a otros, o también con el hilo que hay de plomear, pues darle vueltas, meter esto en lo que es el torno y darle vueltas para esto, plomarlo y darle aquí una forma pues redondeada y añadir peso a lo que es ahora mismo un perdigón o lo que es ahora mismo este cono, ¿no? Con eso vamos a conseguir pues utilizarlo en unas zonas más someras o más profundas, ¿no? Bueno, una vez que está ahí, pues ya hacemos más o menos una medición, que no tiene que ser exacta, pero sí que podemos decir, pues 5 centímetros nos va a ir más o menos hasta esta punta, como vemos, ¿no? Bueno, pues ahí ya sí que haríamos la vuelta. Aquí haríamos ahora mismo con los alicates lo que es la torsión alrededor de nuestro anzuelo para dejar esta zona bloqueada, ¿no? Una vez que lo hemos hecho así, lo hemos doblado, el anzuelo ha pasado a esta otra zona. Ya vamos viendo un poco el sentido que tiene esto. Si tomamos ahora mismo con la otra zona, con otro alicate pequeñito, bloqueamos en un extremo y con el otro retorcemos, alrededor, pues ya nos va a quedar esto. Podemos darle más o menos. Una vez que ya le estamos dando la vuelta, como veis ahí ya cierra mucho, ya con esto sería más que suficiente. Y podríamos cortar este extremo. ¿Veis más o menos cómo ha quedado? Yo si este extremo ahora
que lo he retorcido alrededor, como si estuviera un hilo que se va dando vueltas sobre la línea. Pues ha sido lo mismo. Esto ahora podemos cortar ahí en el punto en que veamos. Y luego rematamos esto si queremos un poco más. Lo cerramos, pero nuestro anzuelo va libre en ese pequeño bucle que hemos hecho. El montaje más o menos es sencillo, no se suelta, queda muy firme y quedaría más o menos así. En uno lo tenemos más, lo hemos hecho más cerrado, es cierto, en otro menos, pero bueno, las dimensiones pues varían poco, en torno a los 5 centímetros, a lo mejor algo más en este. Bueno, ya nos hemos ido a 6, pero bueno, esto luego podemos redondearlo un poco más o cortarlo y cerrarlo. Pero ya se ve cuál es la forma de hacerlo. Esto lo podemos dejar más cerrado y entonces quedará más bloqueado el anzuelo, o darle esa holgura, que también está bien, que va a ir adoptando, va a tener un movimiento cuando lo recojamos y aquí haya pelo, por ejemplo, en los tirones, pues en un momento se puede tensar o puede quedar así y puede oscilar. Eso es interesante. Bueno, una vez que hacemos esto, el siguiente paso ya sería pues irnos al torno, elegir el pelo, la pluma y demás, y ver cómo lo decoramos. El plomo lo podemos pintar y darle luego al final un poco de pegamento, de lacas, o incluso la gente que tiene los epoxis estos que endurecen como lo de los perdigones, pues darle aquí, ponerle unos ojos, darle alrededor ese epoxi, con las lámparas esas secarlo o dejar que seque si no tienes pues una laca normal, pegar los ojos, darle con el pegamento y le aporta a lo mejor un realismo un poco mayor. Pero bueno, tampoco es una necesidad hacerle ojos, ¿no? Bueno, el siguiente paso ya sería el del torno. Tenemos en lo que es el torno nuestro montaje, que tiene unos 5 centímetros ya preparados para atar lo que es el streamer. Una primera parte sería la de ponerle, por ejemplo, un poco más de plomo, para lo cual he cortado una tira ahí y, bueno, sujetamos un poco aquí, damos una serie de vueltas y luego ya cortamos en un sentido y en otro. Luego podemos esconderlo esto y aquí lo apretamos un poco más. Ahí ya tenemos el anzuelo, que vemos que se mueve perfectamente. Luego le haremos otra cosa, pero de momento sería fijarle algo más de plomo. En este caso lo podemos llevar un poco adelante y ahí bloquea. Le aporta algo más de peso. Bueno, yo voy a fijar en esta zona el hilo da un poco lo mismo cual sea, y voy a consolidar un poco esto para que tenga un poco más de fuerza y no se mueva. El cuerpo podemos cubrirlo bueno, a mí me gusta utilizar un material como puede ser pues las tiras estas que hay de color plateado para simular la zona del vientre. Aunque estoy tentado también de utilizar otro material que se utiliza mucho también en otras moscas, que son estos cordones dorados, plateados, que simulan muy bien la zona del vientre. Estos cordones están huecos y para introducirlos, pues
metemos primero ahí e intentamos ya llevarlo hacia atrás, aunque sea con la mano. Lo pasamos. Si nos deja. Bueno, voy a intentarlo de otra forma. He cortado una parte un poco más pequeña para poderlo meter y lo llevamos hasta atrás. Una vez que lo tenemos aquí, ya con el hilo de montaje, podemos fijarlo en esta zona. Con ello hemos tapado un poco el plomo y tenemos el cuerpo. Voy a bloquear un poco aquí y luego pasar el hilo. Pasar el hilo a la parte trasera. Ahí bloqueamos otra vez. Y cerramos con un nudo. Bueno, estas hebras que quedan le aportan también esos brillos, pero podemos recortarlas para luego fijar el resto de los materiales. En la parte de atrás, pues no nos importe que queden esos flecos, porque van a tapar un poquito más el anzuelo y también le dan esos brillos traseros. El resto de los materiales que voy a utilizar pues son desde una cola de zorro, un poquito de verde, unas pequeñas fibras también de rojo, un zorro ártico, unas hebras amarillas en los costados y a lo mejor un poco de dubin rojo. Separo primero una fibra en dos del zorro amarillo para ponerla a los costados del streamer. Y calculo más o menos en esa zona y ya fijo. Lo pongo un poco por debajo porque al apretar se nos va a girar. Luego eso lo podemos recortar. Y la otra fibra la pongo en el otro lado. Calculo más o menos y la fijo. Nos va quedando ahí el material. Y ahora fijamos dos pequeños trozos rojos. Voy a cortarlos. Para fijarlos hacemos lo mismo. Los separamos en dos. Tomamos una pequeña porción y la fijamos en la parte delantera, en uno de los costados. Esto va a simular un poco también un pez herido, esas como
como marca que puede llevar en la zona ya de la cabeza, y por otro lado le aporta también pues vistosidad un poco. Bueno, una vez que tenemos ya la banda amarilla, este toque rojizo, tendríamos que fijar luego ya el verde, un poquito de verde también de zorro para hacer la parte superior. Ya he cortado este tono verdoso, un poco más oscuro por la parte superior, y lo fijamos ya en el cuello, en la parte delantera, en lo que sería esta zona delantera de nuestro streamer. Lo llevamos un poco ahí para que quede repartido. Luego solo podemos peinar un poquito. Cuidado con el anzuelo, que se agarran como... Vale. Y ya nos queda en esta zona superior. Y aquí podemos abatir o recortar esta zona. Yo lo que voy a hacer es recortarlo. Y eso nos va a quedar luego tapado por algo de dubin. Bueno, voy a fijarle con unas vueltas para consolidar un poco el montaje. Podríamos aplicar un poquito de pegamento ahí y dejar que seque, y le voy a poner el dubin. Yo voy a tomar el dubin, un dubin rojizo, que también luego podemos despeinar. Y voy a fijar algo ahí. Y le da ese toquecillo en la zona de la cabeza, que también es más que sugerente. Y simula también ese punto en el que parece que está herido nuestro alevín. Bueno, luego ya tendríamos que hacer el pequeño adorno en la parte del anzuelo, pero el montaje estaría. A mí me gusta despeinarlo algo, se llevan un poco así con cuidado hacia atrás. Y le da este toquecito, que una vez mojado todo queda uniforme, queda pegado ahí al anzuelo. Bueno, voy a cambiar el montaje de sentido para acabar con un pequeño remate en la zona del anzuelo. Para rematar un adorno en el anzuelo, he recortado una pequeña pluma que va a simular la cola. Dejamos un poco tiene un tono grisáceo que le va a venir bien, y dejamos un poquito de raquis para poderlo fijar. Voy a poner el hilo de montaje. Nuestra musca, la parte de la cabeza queda aquí, ya vemos que está unida. Aquí esto es un poco más, tenemos que buscarle
la posición adecuada para que nos permita trabajar. Y una vez que ya le tenemos un poquillo pillado el aire, pues no nos suele dar problemas. Pero al principio pues se nos enreda ahí un poco. Bueno, tomamos la punta de... Ya lo hemos medido antes un poco. Nos vamos a la parte de aquí. Le vamos a dar algo con él para que tenga algo de hilo en la zona del anzuelo. Y ahí lo fijamos. Vamos a ver si podemos separar esto un poco, que nos permite trabajar un poco mejor. Venga. Ahí. Bueno, y ahora con cuidado, pues lo vamos fijando. Nuestro raquis lo voy a llevar todo lo que pueda ahí. Vale. Luego separamos alguna de las fibras que nos haya quedado por ahí atrapadas, no pasa nada, porque una vez que esto se moja, pues se separan perfectamente y se quedan pegadas al cuerpo. Vale, ese es el retoque final. Lo llevamos hasta esta zona y aquí ya vemos que no nos va a impedir para nada dejarle el anzuelo en la parte de abajo y la cola, pues fijarla ahí perfectamente. Bueno, aquí vamos a rematar con uno de los nudos que solemos hacer habitualmente, luego que tenemos que pillar, pasarlo por toda la mosca, pero bueno, no hay ningún problema. Y a mí lo que me gusta hacer es ahora darle un poco de pegamento en esta parte, en esta zona. Un poco para consolidarlo. Y luego ya recortar aquí, recortar un poco la pluma. Para que tenga ese aspecto un poco partido. No es obligatorio, porque muchos de los alevines las colas están más redondeadas. Lo podemos dejar así un poco en punta, luego esto se va a mojar y va a quedar un poco más uniforme todo. Vale, ahora de momento nos queda un poco marcado, ¿no? Bueno, ahora podemos ya retomar la posición original del anzuelo y ver cómo ha quedado el aspecto final. Este es el aspecto final del montaje. El anzuelo ya vemos que este se queda libre, le aporta en un momento la cola, pues ese aspecto final de como si fuera un alevín. Y bueno, una vez mojado queda todo más compacto. Al tener algo más de peso, pues ya podemos utilizarlo lanzarlo un poquito más lejos, hacia las corrientes, hacia las pozas. Y bueno, se pueden hacer pues muchas variantes según los diferentes colores que utilicemos. Bueno amigos, espero que os haya gustado. El vídeo es un poco largo, pero es que estos montajes son un poco más elaborados.